Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Warzone Mobile. Bueno, este video siempre es para la gente que va iniciando en Warzone Mobile porque me he estado encontrando muchísima gente nueva que me ha estado mandando un susurro, me ha estado hablando por el juego y pues sí, veo mucha gente nueva el día de hoy, como ustedes saben, por la nueva región de LATAM, por las nuevas regiones, así que vamos a darle para que esto también quede para nuevas personas que vayan entrando al juego y así si se encuentran este video también les sirva completamente de ayuda. Ok, vamos a hablar del sistema de armas porque para el que no lo sepa, al día de hoy tenemos un sistema de armas que es igual al de Modern Warfare 2, es igual al de Warzone 2. Esto yo ya lo venía hablando de que iba a ser completamente igual. Y bueno, primero que nada hablemos de cómo se suben las armas. Bueno, por si no lo sabes, al día de hoy tenemos en el juego pues más de 51 armas. Las armas bases son 51 armas, pero entre fusiles de asalto, fusiles de combate, subfusiles, escopetas, ametralladoras ligeras, fusiles tácticos de precisión, el cuerpo a cuerpo que es el antidisturbios, tanto incluso como las propias armas cortas, que son las propias pistolas, lanzacohetes y los cuerpo a cuerpo como lo que son los cuchillos y las kodashi, que son las katanas duales. Bueno, sencillamente para subir un arma a mayor nivel más rápido, te recomiendo jugar el modo multijugador. Por si en dado caso no te aparece el modo multijugador, no puedes seleccionarlo, como por ejemplo aquí lo puedes visualizar de que lo tengo yo, que puedo seleccionarlo o sin más. Yo subí un video de cómo se puede jugar el modo multijugador. Sencillamente solo debes de jugar muchas partidas de Battle Royale y de repente te va a lanzar el modo multijugador. Ok. Todo esto lo vas a subir en el modo multijugador. Recuerda que todo esto es gratis, no es como en Modern Warfare 2 que el multijugador pues es de paga o mejor dicho estás pagando por un juego. No, todo aquí es completamente gratuito para que lo sepas. Ok, si vas a subir armas no las subas en Warzone, súbelas en multijugador gratuitamente y es muy sencillo. Te recomiendo algo, es lo que más recomiendo. Primero que nada te me vas a poner caja de munición. Me vas a decir, ¿de esto para qué? Ya te voy a decir el por qué. Segundo, te me vas a poner en lo que es el táctico una granada de señuelo. La granada de señuelo te va a dar mucha experiencia, tanto a nivel de tu experiencia como tal, como al nivel de tus propias armas. Te me vas a poner granada de señuelo, caja de munición. No te me puedes poner perks aún porque no los han activado, si no te me pones el perk de reabastecer, que actualmente lo tenemos en el juego, pero no lo han activado aún, pero bueno, de momento esto es lo que te vas a activar. Granada de señuelo, caja de munición. Y en rachas te me vas a poner UAV, counter UAV y el UAV avanzado. Ahora, ojo, si la pantalla te empieza a parpadear, quítate el UAV avanzado, porque hay un error en la racha del UAV avanzado y el Juggernaut. Es decir, Destro, ¿cuáles son esos errores? Que te empieza a parpadear la pantalla. En algunos dispositivos así les pasa o en algunas cuentas. Como es en mi caso, a mí me pasa de que se me pone a parpadear cada vez que activo el UAV avanzado o el Juggernaut. Pero bueno, con estas dos rachas suficiente te puede dar de experiencia como lo que es el UAV o el UAV avanzado. Otra cosa, no te pongas rachas de bajas, no, ponte rachas de puntos. Recuerda, los mejores modos para subir también tu experiencia tanto de nivel de armas como tu nivel completamente es dominio y obviamente punto caliente. Ahora, dependiendo de cada arma vas a poder subirla de los niveles que tenga. Por ejemplo, hay armas que tienen 20 niveles, 21 niveles y demás. Otra cosa que voy a explicar sobre las armas. Recuerda que en algunas armas tenemos la rama de armas. ¿Cómo es eso de la rama de armas? Sencillamente, la rama de armas tiene que ver mucho con todas las variantes que hay. Por ejemplo, la del M4 tenemos la variante que es la M16, la Icarus, la F-Tac Recon, la Hurricane y el Tempus Torrent. O sea, me refiero, tenemos variante fusil de asalto, variante fusil de asalto táctico, variante ametralladora ligera, variante fusil de combate y variante subfusil y fusil táctico previamente que ha salido, que es el Tempus. Algunas armas tienen ese tipo de variantes y te explico. Por ejemplo, tenemos incluso al día de hoy lo que es actualmente la MP5. ¿Cómo se desbloquea la MP5? Muchos me dirán o muchos me van a preguntar. Sencillamente, la MP5 para desbloquearla tenés que subir primero las Lagman. Las Lagman son básicamente la familia de armas de la MP5. Para desbloquear la MP5 tenés que subir la Lagman 762, la 556 hasta un nivel determinado y lo puedes visualizar incluso en el progreso de la misma arma que te lo suelta aquí completamente, que lo puedes visualizar.
pero por si en dado caso te recomiendo siempre ir subiendo las armas. En el sistema de progreso te puede salir cómo se desbloquean completamente y te voy a dar el previo ejemplo. Por ejemplo, en el arma 762, cuando le das en la armería o el gunsmith, te vas al sistema de progreso y te das cuenta que en el nivel 13 desbloqueas la Lagman 556. Ahora, ¿qué pasa cuando desbloqueas la Lagman 556? Cuando desbloqueas la Lagman 556 tenés que completamente subirla. ¿Por qué? Porque al subir la Lagman 556 en el sistema de progreso que tenemos por acá, te puedes dar cuenta que desbloqueas en el nivel 16 la RAP H, que es la ametralladora ligera de la familia de las armas de la Lagman 556, y en el nivel 12 desbloqueas el Lagman SUV, que es la MP5. Recuerda, tenés que subir armas básicamente de cómo vayas llevando tu progreso, porque cada arma es familia de armas y puedes visualizarlo cada vez que toques una arma, su familia de armas. Por ejemplo, la Lagman tiene su familia de armas como lo que es Lagman 762, Lagman 556, la LMS, que es un fusil táctico, la Rabache, ametralladora ligera, y el Lagman Su, que es el último, que es su subfusil, que es la MP5. Otras armas como la Kastov, que básicamente es la AK-45, AN-94, ASM-10, pues tiene muchas variantes. Por ejemplo, en la Kastov tenemos la Kastov 762. La 762 tiene sus modelos de armas como lo que es la 545, la 74U, que son 3 fusiles de asalto, la Basden 9K, uno de los mejores subfusiles del juego que se desbloquea jugando y utilizando todas las Kastov, la Minivac, que para desbloquear la Minivac tenés que subir de nivel, la Basden 9K, para desbloquear la RPK tenés que incluso subir de nivel, y la KV Broadside, que es una de las escopetas de la propia AK. Ok, la KV está en pase, así que necesitas desbloquearla con el pase de batalla, básicamente sacando las fichas, pero las demás son familia de armas, como puedes visualizar. Para poderla subir, tenés que subir primero la Kastov 162, y en el progreso puedes visualizar de que se desbloquea completamente los modelos de arma de cada una. Por ejemplo, la Kastov 545 se desbloquea en el nivel 11 de la Kastov 162, subiendo el nivel. La RPK se desbloquea en el nivel 16 de subir esta arma, por si quieres conseguir ya la RPK. Y para que lo sepas, va desbloqueando conforme va subiendo cada arma. Lo mejor para subir las armas, ya les dije yo, es punto caliente o dominio. También se recomienda siempre utilizar la granada señuelo y caja de munición para que estés, caja de munición, perdón, para que estés utilizando granada señuelo y te estés reabasteciendo a cada rato, y también tirando lo que son UAVs y counter UAVs para que estés sacando mucha experiencia y vayas subiendo completamente tus armas. Cuando ya subas un arma a nivel máximo te lo va a decir, y actualmente vas a ir pasando a otra arma y a otra arma y así sucesivamente, como puedes visualizar. Es más, te voy a dar el pequeño ejemplo aquí. Perdón. Como puedes visualizar, todas mis armas están al máximo. El M4 TAC, la TAC, la Kastov, bueno, todas aquí la puedes visualizar. Ahí está visualizando, todas mis armas están a nivel máximo. No hay ninguna que no esté a nivel bajo. Y es que yo recomiendo completamente siempre subir las armas que más te gusten utilizar. Yo recomiendo al día de hoy, obviamente, el M4, 100%, la TAC, sin duda, porque es una de las mejores armas, la Kastov, una de las mejores armas, y la Lagman. Son 4 armas que hay que utilizar sí o sí. También recomiendo de que si desbloqueas la Quimera y la M13, subas la Quimera, porque funciona muchísimo. De las armas que no recomiendo mucho subir de primero, la Auge, la M16 no son tan buenas. Fusiles de combate, recomiendo la SO14, la F-TAC Recon, la TAC V, son las 3 mejores, antes que la Lagman para mí. En sus fusiles, obviamente, la Bell, la MP5. Por ejemplo, incluso la Bell tiene 29 niveles. Hay armas que tienen más niveles, pero lo recomiendo subir mucho. Y sube tus armas las que gustes. Recuerda que hay accesorios en las propias armas que necesitas utilizar, o algo por el estilo, que traen las mismas armas. Esos accesorios los puedes utilizar en todas las armas posibles, dependiendo. Por ejemplo, que si los láseres que traen los francotiradores o algo por el estilo, y aquí lo puedes visualizar que detalladamente todo está al máximo, y recomiendo de esta manera subir más rápido tu experiencia para que puedas obviamente conseguir la mayor cantidad de puntos para poder subir tus armas lo más rápido posible. También cabe destacar de que hay multiplicadores de experiencia que te pueden obsequiar, por ejemplo, los de armas que tenemos acá, que son de experiencia de 15 minutos, doble experiencia de 30 minutos, doble experiencia de 45 y doble experiencia por 1 hora. También están los de rango, estos se consiguen en eventos, pases de batallas, o los regalan gratuitamente así por la cara por alguna que otra actualización. Esos son los multiplicadores. Bueno, habiendo dicho eso, espero te haya gustado este video completamente explicando a detalle qué es lo que debes hacer. Juega en multijugador, utiliza granada señuelo, caja de munición,
y te pones el UAV y el counter UAV, entras en cadena de rachas y siempre busca a tratar de hacerte las mejores partidas para ir subiendo la mayor cantidad de experiencia posible. Recuerda, todo esto es de la mejor manera, en fin, es gratuito, disfrútalo y puedes subir completamente tus armas. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Adiós.